Elena Rojo, una de las más grandes y queridas actrices de México, brilló durante décadas en el cine, la televisión y el teatro. Pero detrás de su imagen imponente guardaba un secreto, una lucha silenciosa que la acompañó hasta sus últimos días. Hoy te contaremos la historia jamás revelada de su partida, una historia cargada de drama, valentía y emociones profundas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte más relatos impactantes como este. Acompáñanos en este viaje, porque esta es la historia de cómo Elena Rojo enfrentó, en silencio, su batalla final, hasta su último acto. Elena Rojo no fue una actriz común. Desde muy joven, deslumbró con su elegancia natural y su inigualable presencia escénica. Su rostro se convirtió en un ícono del cine mexicano de los años 70, y su voz, grave y serena, se adueñó de las telenovelas más vistas de Latinoamérica. Elena fue mucho más que una artista. Fue un emblema de la fortaleza femenina, una mujer que supo conquistar el respeto de toda una industria dominada por hombres. Con más de 50 años de trayectoria, participó en películas internacionales, telenovelas memorables y obras teatrales que aún hoy son recordadas. Pero detrás de los reflectores, detrás de los premios y ovaciones, Elena guardaba una vida privada tan reservada como su propia alma. Amaba el silencio, la discreción y la calma que solo su hogar le brindaba. Lo que el público no sabía es que mientras ella seguía apareciendo en la pantalla, entre bastidores ya se gestaba un drama silencioso que cambiaría su historia para siempre. La vida de Elena Rojo transcurría entre proyectos, entrevistas y homenajes. Su rostro seguía apareciendo en televisión, su presencia seguía siendo requerida en galas y alfombras rojas. A ojos de todos, era la misma Elena de siempre, elegante, profesional y luminosa. Pero solo ella sentía que algo en su cuerpo ya no era como antes. Primero, llegó un cansancio inexplicable, una fatiga que no se iba ni con el mejor descanso. Luego vinieron los dolores punzantes en el abdomen, justo debajo de las costillas. Elena, acostumbrada a sobreponerse al dolor físico, no hizo caso. Pensó que era algo pasajero, tal vez el desgaste natural de los años. Sin embargo, conforme pasaban las semanas, las señales se volvían más difíciles de ignorar. Una mañana, al mirarse al espejo, notó que su figura se había afinado más de lo normal. La ropa le quedaba suelta y sus pómulos estaban más marcados. Se maquilló como siempre, cubriendo las ojeras profundas y los rastros de la fatiga acumulada, pero sabía que algo estaba ocurriendo. Los rodajes se volvieron más pesados. En medio de una escena, sintió un mareo y tuvo que detenerse. El equipo, aunque sorprendido, respetó su petición de no alarmarse. Pero la preocupación ya se había sembrado entre sus compañeros de trabajo. Esa noche, al llegar a casa, su hijo la encontró sentada en la sala, con la mirada perdida. No necesitó palabras. Bastó con ver sus ojos para saber que algo no estaba bien. Tras días de insistencia por parte de su familia, Elena aceptó ir al médico. El diagnóstico fue contundente: cáncer de hígado en etapa avanzada. Una enfermedad silenciosa que había ido creciendo sin dar grandes avisos y que ahora se revelaba sin piedad. Elena escuchó la noticia con la entereza que la caracterizaba. No lloró, no preguntó cuánto tiempo le quedaba. Solo asintió y se quedó en silencio, como si ya supiera que la vida, en cualquier momento, le pediría enfrentar la escena final. Al salir del consultorio, se detuvo en la calle unos segundos. Observó el cielo gris, la gente caminando sin prisa, la ciudad girando como si su mundo no acabara de desmoronarse. Respiró hondo, cerró los ojos y tomó una decisión que la acompañaría hasta el final. No haría pública su enfermedad. No quería titulares morbosos ni homenajes anticipados. Su lucha sería silenciosa. Al día siguiente, regresó a su rutina. Sonrió frente a las cámaras, grabó sus escenas y acudió a una gala donde recibió una ovación de pie. Nadie podía imaginar que debajo de su vestido elegante y de su porte imbatible escondía la sombra de una enfermedad implacable. Por las noches, los síntomas se intensificaban. Dolores profundos, insomnio, náuseas y un cansancio demoledor la golpeaban cuando ya no tenía que fingir estar bien. Pero Elena nunca fue una mujer que se permitiera ser débil. Se aferró a sus días como si cada uno fuera el último,
cumpliendo con su trabajo, con su familia, con el público que la admiraba. Mientras tanto, la enfermedad avanzaba en silencio. Elena Rojo, la gran dama de la actuación, había comenzado su batalla más difícil, sin cámaras, sin libretos y lejos de los reflectores que tanto la habían acompañado. Pero tarde o temprano su cuerpo comenzaría a delatarla. Con el paso de las semanas, Elena Rojo luchaba contra su propio cuerpo. Lo que en un inicio fueron molestias esporádicas, se transformó en un desgaste visible. Su rostro, aunque aún bello y sereno, mostraba un cansancio imposible de disimular. Los maquilladores hacían maravillas antes de cada grabación, pero el brillo en sus ojos ya no era el mismo. Los que trabajaban a su lado empezaron a notar pequeños cambios. Sus pausas entre escenas se hicieron más largas. Se quedaba sentada, respirando profundo, como si cada palabra que pronunciaba le costara más energía de la que podía ofrecer. Aún así, Elena no se rendía. Sabía que su legado estaba escrito, pero no quería que la enfermedad le robara la dignidad de terminar su camino a su manera. En privado, la lucha era aún más dolorosa. En las madrugadas, el dolor abdominal era insoportable. La soledad de su habitación se volvía un testigo silencioso de sus lágrimas contenidas. A veces, al borde de la cama, se tomaba el abdomen con ambas manos, respirando con dificultad, mientras en su mente repasaba momentos de su vida, su primer protagónico, las veces que cruzó fronteras para conquistar otros públicos, los aplausos de teatros repletos. Una tarde, mientras grababa una escena especialmente emotiva, el guión exigía que su personaje derramara lágrimas por la pérdida de un ser querido. Cuando las cámaras comenzaron a rodar, Elena no necesitó actuar. Lloró de verdad, con una intensidad que conmovió a todo el set. Nadie sabía que, en el fondo, no lloraba por su personaje, sino por la conciencia silenciosa de su propia fragilidad. Esa misma noche, al llegar a casa, su hija menor la confrontó. Sabía que algo estaba mal. Elena, que siempre había sido fuerte e impenetrable, por primera vez bajó la mirada. Con la voz quebrada, confesó la verdad. El cáncer avanzaba y ya estaba afectando otras partes de su organismo. La noticia golpeó a la familia como un puñal. La actriz que había sido el pilar emocional de todos, la figura fuerte y luminosa, ahora luchaba por sostenerse de pie. Pero incluso entonces, Elena pidió que no la trataran como enferma. Quería seguir sintiéndose viva, productiva, independiente. Aceptó iniciar un tratamiento paliativo, pero se negó a dejar de trabajar, al menos mientras pudiera mantenerse en pie. Con cada día que pasaba, las señales eran más evidentes. En los eventos públicos, sus apariciones se volvieron esporádicas. Los reporteros comenzaban a preguntar por su ausencia y por su notoria pérdida de peso. Los rumores crecían en silencio, pero ella, fiel a su decisión, seguía sin revelar la verdad a los medios. En las grabaciones, sus compañeros intentaban apoyarla sin hacer preguntas. Le acercaban una silla antes de cada escena, le ofrecían agua constantemente y reducían las repeticiones de las tomas. Elena agradecía con una sonrisa, pero por dentro sabía que la enfermedad estaba ganando la batalla. En su intimidad, Elena comenzó a escribir cartas para sus seres queridos. No sabía cuánto tiempo le quedaba, pero quería que, llegado el momento, cada uno de ellos tuviera un pedazo de su corazón, de su esencia, más allá de los personajes que interpretó durante toda su vida. El dolor, la debilidad y la fatiga se volvieron constantes, pero, aún así, Elena no dejó de luchar. Cada mañana, al despertar, se repetía a sí misma: hoy también salgo a escena. Aunque la obra que interpretaba era la más difícil de su vida, su espíritu se mantenía firme, decidido a no ceder. Lo que Elena no imaginaba era que, en cuestión de semanas, su cuerpo le pediría detenerse para siempre. Su salud ya estaba al límite, y pronto, aquellos que la amaban no podrían seguir ignorando lo evidente. Los días finales llegaron más rápido de lo que Elena imaginaba. Su cuerpo, agotado por la enfermedad, comenzó a rendirse lentamente. Ya no podía sostenerse en pie sin ayuda, y las noches se volvieron interminables, con dolores que ni los calmantes más fuertes lograban aplacar por completo. Su familia, que había respetado su deseo de mantener la discreción, comprendió que era momento de priorizar su bienestar. Rodeada de sus hijos y nietos, Elena dejó de asistir a grabaciones y compromisos públicos. Por primera vez en su vida, aceptó retirarse de los escenarios, sabiendo que el acto final estaba cerca. La habitación, donde pasaba sus últimos días, estaba iluminada por la luz suave que entraba por la ventana.
A pesar de su debilidad, seguía recibiendo a sus seres queridos con una sonrisa cálida, tratando de disimular el dolor físico con la misma entereza con la que enfrentó cada obstáculo de su vida. Sabía que ellos necesitaban verla fuerte, incluso en sus horas más frágiles. En la penumbra de la habitación, rodeada de fotografías y recuerdos de toda una vida de éxitos y amores, Elena les pidió algo a sus hijos. No quería lágrimas anticipadas ni despedidas sombrías. Prefería que recordaran las risas, las anécdotas y los momentos felices. La noche antes de su partida, pidió estar sola por unos minutos. Frente a la ventana, con la mirada perdida en el cielo estrellado, Elena tomó uno de los sobres que había escrito semanas atrás y lo sostuvo entre sus manos temblorosas. Era una carta dirigida a sí misma, una especie de diálogo íntimo en el que se reconocía como una mujer que había amado intensamente, que había triunfado y caído, pero que siempre se levantó con la frente en alto. Sabía que su obra llegaba al final, pero no sentía miedo, solo gratitud. Gratitud por cada aplauso recibido, por cada lágrima derramada en escena, por cada vida tocada a través de sus personajes. A la mañana siguiente, su familia notó que algo había cambiado. Elena apenas podía abrir los ojos y su respiración era cada vez más débil. Tomó las manos de sus hijos y con una voz apenas audible les dijo: «Gracias por caminar conmigo este viaje». Fue su última frase, pronunciada con la serenidad de quien ha aceptado la despedida. Poco después, su corazón se detuvo suavemente, sin estridencias. Partió rodeada del amor de quienes más la amaban, con la misma dignidad y fortaleza que la acompañaron durante toda su vida. La noticia de su muerte conmocionó al país y al mundo del espectáculo. Su partida fue una herida profunda para la industria que tanto la había venerado. Sin embargo, fiel a su decisión, su enfermedad nunca fue confirmada oficialmente en los medios. Lo que quedó en el aire fue una lección silenciosa de valentía, entrega y amor propio. Elena Rojo se fue en paz, dejando un vacío inmenso y un legado imposible de borrar. La actriz había salido de escena por última vez, pero su eco resonará eternamente en los corazones de quienes la vieron brillar. Elena Rojo partió sin estridencias, dejando atrás un silencio que retumba en el corazón de sus admiradores. Se fue como vivió, digna, firme y sin miedo a la oscuridad. Pero en cada pantalla, en cada escenario, su espíritu sigue encendiendo la luz de la memoria colectiva. Elena Rojo ya no está, pero su historia jamás dejará de contarse, porque algunas estrellas no se apagan, solo cambian de escenario.